¿Qué tendría que saber un presidente para que su mayor preocupación al dejar el poder sea una posible extradición? Esa es una de las preguntas más impactantes que plantea el abogado constitucionalista Mauricio Gaona en esta entrevista. Pero esa es apenas una parte. Según Gaona, Colombia no solo enfrenta una transición presidencial, enfrenta el reto de reconstruir unas instituciones debilitadas, recuperar el control frente al narcotráfico y contener una estrategia política que, en sus palabras, busca desgastar a la oposición mientras distrae a la opinión pública. Además, revela por qué considera que Abelardo de la Espriella recibirá uno de los países más difíciles de gobernar en las últimas décadas, un déficit fiscal histórico, organizaciones criminales fortalecidas, una sociedad profundamente dividida y decisiones que podrían definir el rumbo del país durante los próximos años. ¿Está Colombia entrando en una nueva etapa o apenas comienza la batalla más difícil? Quédate hasta el final, porque Mauricio Gaona expone argumentos y escenarios que muy pocos analistas se han atrevido a plantear públicamente. Tenemos a un Gustavo Petro, que es el presidente saliente, que un día dice no reconozco los resultados, luego a los 2 días como que sí, luego otra vez como que no. ¿Cómo lee usted un poco a manera de introducción para la gente que está intentando entender qué es lo que está pasando con Gustavo Petro, esas declaraciones de que reconoce, no reconoce y ahora como que estamos en que no los reconoce los resultados de las elecciones? Pues yo lo leo y tomando esa frase como un presidente de crisis. Esta fue una presidencia de crisis permanente. Tiene que ver mucho normalmente con el carácter del líder. La situación de él no es atípica. Yo la he investigado en otros procesos que pasan de la democracia hacia la dictadura constitucional poco a poco, pasando por el autoritarismo, el populismo, etcétera. Y hay unos que se completan y otros que terminan antes de que se completen. Entonces hay unos que no se llegaron a concretar. En Ecuador ha habido esos casos, en Bolivia ha habido esos casos, y hay otros que sí se llegaron a concretar, como obviamente Nicaragua, Venezuela, Cuba, y también en África y en Asia Menor. Pues esos procesos existen. Pero normalmente tiene que ver mucho con el carácter del líder. En alguna oportunidad yo decía, en el libro que recién salió, decía que hay un momento en que el carácter del líder se une al destino de la nación, para bien o para mal. Y Colombia ha estado desafortunadamente en ese vaivén. Esa no tiene que ver solamente con un problema del cuadro psicológico y sociológico y cultural de conducta del líder, sino también puede ser estratégico. Yo le llamo a esa la estrategia, digamos, pegando las hamburguesas de California in and out. Entonces, sí y luego no. Cuando la presión se sube, se sale, deja que la presión se vuelva a expandir y vuelve a atacar. Entonces, eso es lo que crea es una descompensación de la fuerza opositora, porque es una estrategia difícil de leer, pero también crea unos efectos distractores muy útiles para un aspirante a dictador, porque pues manda a la prensa a ubicarse en cosas que de pronto no son tan importantes, a distraerlos mientras otras cosas van avanzando. Y naturalmente eso lo hace muy, muy peligroso porque es difícil de predecir y porque no se puede confiar en la institucionalidad como tal. Es un ataque a la institucionalidad y a la constitucionalidad. Y naturalmente eso deja unas repercusiones con el tiempo. Entonces, a manera introductoria, simplemente es una fenomenología típica de un aspirante a dictador que está fallando en su proyecto dictatorial y su proyecto populista se cayó. El disfraz del populismo se cayó hace mucho tiempo. El disfraz del autoritarismo, que fue más natural a su personalidad, ha estado presente, pero el mandato constitucional de los votantes es muy fuerte. Colombia tiene una institucionalidad importante en la rama judicial. Las fuerzas militares parecen estar respondiendo al reto, una sección importante por lo menos. La sociedad civil también ha estado muy fuerte, a pesar de que hay un importante grupo de la población que estuvo con el otro candidato. Pero en general la sociedad civil ha resistido. La prensa, por lo menos la que es libre e independiente, ha jugado un papel preponderante en la crítica, en el disenso, en decir cómo son las cosas, y la prensa internacional también. Entonces, digamos que le ha sido muy difícil a este gobernante concretar lo que quiere. Y el suscrito y otras personas que hemos contribuido desde el punto de vista académico, histórico, explicándole a los colombianos, desmantelando los disfraces, pues creo que toda esa combinación de factores ha sido muy útil para que estemos a puertas de que termine uno de los gobiernos más oscuros que se ha tenido Colombia, ¿no? Ya. Y en ese momento, ¿qué peligros ve usted? Porque claro, usted decía la palabra incertidumbre, creo que es clave acá, es como que no se sabe. Hay personas que dicen mejor ignorémoslo porque él mismo ni siquiera sabe qué puede pasar. Pero luego esto se junta también a una Colombia que tiene una historia de violencia tan grande con grupos guerrilleros que eventualmente la gente puede sospechar que pueden ser una especie de brazo armado para Gustavo Petro. O sea, son tantos factores que ¿cuáles son los peligros que usted ve o más bien le parecería que tiene sentido simplemente ignorar a Petro y no escuchar sus ires y venires? Pues es sentarse a ver un espectáculo decadente ya a este punto, porque, y decirlo como constitucionalista es difícil, pero pues uno estudia a los líderes de las naciones como parte de la historia constitucional de cada nación.
Ahorita que, por ejemplo, mirábamos la figura de George Washington. Aquí en Washington es una figura legendaria, naturalmente, ¿no? La capital lleva su nombre por alguna razón, cuando se fundó en 1800. Él no alcanzó a verla por un año, pero sabía de ese proyecto. Y nunca lo exigió, era un hombre muy, muy humilde y muy sencillo. Entonces, el carácter precisamente de los grandes hombres no está reflejado en estos aspirantes a dictador latinoamericanos que nosotros desafortunadamente hemos tenido. Y, y el riesgo sí es ahí porque ignorarlo es difícil, hay que entender a la prensa porque es el presidente de la República. Entonces, la pregunta es que tal vez sea increíble que sea el presidente de la República, pero es el presidente de la República. Entonces, no se puede ignorar del todo porque cada frase afecta a la institucionalidad, son ataques a la institucionalidad. Pero cuando ya no tiene sustento jurídico, fáctico, ni moral, es ahí donde yo digo es la decadencia de un loco que se queda hablando solo. Y ya, pues ya no tiene el efecto que tal vez quisiera. Ya los resultados están ahí. Todas las personas han reconocido obviamente las elecciones, pero hay que decir la verdad, el presidente de la República, en ejercicio en este momento que tiene Colombia, no reconoce el resultado de las elecciones a un par de semanas de la posesión. Pues naturalmente no creo que haya un ataque a la constitucionalidad e institucionalidad en un Estado más grande que fenecer la posibilidad de una transición democrática y pacífica del poder. Entonces deja una sensación muy oscura de qué va a pasar, una incertidumbre en la cual empresarios, académicos, personas de todas clases de Colombia están absolutamente, digamos, preocupadas, tienen esa sensación, ese peso lamentable de la historia, y termina obviamente uno de los gobiernos más lamentables de la historia. Entonces, eso crea una situación histórica muy, digamos que no tiene muchos precedentes, sobre todo que no vaya a reconocer, no tanto que no vaya a asistir, que ya hace unas horas mencionó de nuevo pues que no va a estar obviamente en la posición presidencial, también sigue insistiendo que no reconoce al presidente y que no reconoce los resultados, mientras que el candidato que perdió sigue hablando de una desobediencia civil sistemática y la llama un mandato que recibimos. No, el mandato es el del voto, el de la Constitución, y las personas que votaron por él votaron para que fuera presidente, no para que violara la Constitución ni para que dejara de observar las normas. Entonces, no se puede coger la voz de los votantes y transformarla al querer digamos, del líder que perdió. Así no funciona la democracia. Así funcionan tal vez las dictaduras, pero no las democracias. Entonces yo veo en estas dos figuras una ambivalencia constante y delicada frente a la institucionalidad. Porque de una parte también el candidato que perdió, el senador Cepeda, en algún momento por lo menos reconoció el resultado. No enseguida, como era la costumbre democrática de cualquier nación, sino bajo una presión importante y sobre todo porque pues, el sistema electoral colombiano es de una eficiencia envidiable a nivel internacional, con una precisión de resultados electorales en el preconteo a unas horas de que termina el conteo y que se rectifica cuando ellos verifican con el Consejo Nacional Electoral los resultados y el margen de error siempre es muy pequeño. Entonces eso es realmente admirable, la eficiencia. Ante esto ese candidato no tuvo otra opción que decir, aquí realmente perdí. Sí. Pero el presidente no lo aceptó y entonces digamos que podía ser una salida institucional dejando al presidente solo, pero al volver con la retórica de la desobediencia civil, naturalmente suma a la incertidumbre que ya hay. Entonces es difícil. Son como diferentes estrategias que pueden tener un mismo objetivo, ¿no? Por un lado tenemos al presidente saliente diciendo que no reconoce los resultados, el otro de pronto sí los reconoce, pero dice que hay que hacer una desobediencia civil. De cara a este nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, ¿usted cómo analiza ese ambiente tan difícil con, digamos que en medio de todo, más allá de las cuestiones, digamos, prácticas o de leyes, de lo que está pasando, lo que estamos viendo es un presidente saliente que también está incitando a la gente a la violencia, incitando a la gente a las calles, porque si uno está diciendo que el presidente que va a entrar no es en realidad el presidente, pues eso en cierta medida es incitar a la gente a que se rebele, porque sería pues un acto contra la Constitución, contra el voto, contra la democracia. ¿Usted cómo ve esos retos de esas voces llamando a la gente a la calle, pero al mismo tiempo todos los grupos armados? ¿Es difícil la situación para Abelardo de la Espriella en términos de mantener el poder, de mantener la estabilidad, en cuanto a todos esos factores, digamos, que pueden desestabilizar de alguna manera? Pues es importante que más que los impulsos lo guíen decisiones sopesadas y de mucha sabiduría, porque lo van a estar retando muchísimo a él y a su gobierno. El reto va a ser permanente porque no va a gobernar un país en paz ni en democracia absoluta. Precisamente entra en uno de los momentos donde la democracia ha estado más amenazada en la historia de la República y donde el tema de la criminalidad es rampante y donde el narcotráfico se encuentra en su mejor momento de la historia, produciendo un volumen de cocaína que Pablo Escobar jamás hubiera soñado. Gracias naturalmente a toda una infraestructura histórica y también unos procesos de paz fallidos que le permitieron a los carteles de la droga y a las organizaciones criminales reestructurar las rutas y el negocio criminal.
además de un caos completo en el sistema judicial en términos de impunidad. Entonces, es un país muy difícil, sin hablar del déficit fiscal que ya va a cruzar el 7% del Producto Interno Bruto, o sea, tampoco con muchos recursos, y sin hablar de la polarización política del país, porque hay que reconocerlo. Si tenemos una diferencia de un cuarto de millón de votos, hablemos de números 250.000, 230.000 votos de diferencia entre los dos candidatos, con votaciones históricas que pasan a más de 12 millones de votos, o sea, 24 millones, Colombia tiene 51 millones, es decir, casi la mitad, o se puede decir prácticamente la mitad de la población colombiana está dividida en materia electoral, de la que es elegible para votar. Hay unos votos en blanco, pero no fueron tan significativos como para expresar esa diferencia. Entonces, no solamente va a gobernar una sociedad dividida en gran medida, así hablemos de otros fenómenos, voto fusil, o que esto no pegó, que eran funcionarios públicos, etcétera. No, si hay una división en la sociedad y entonces compete hacerlo con mucha disciplina. Entonces, es un gobierno difícil. Pero volviendo al punto que Vanessa comenta, es que las palabras del presidente sí son desestabilizadoras porque las frases no son comunes en el argot democrático. Él fue un guerrillero del M-19, una organización terrorista que aniquiló a la Corte Suprema de Justicia de Colombia de 1985 por orden e instrucción del cartel de Medellín y de Pablo Escobar. Entonces, no era cualquier organización. Y cuando un presidente en ejercicio dice que así me toque volver al monte, y combinamos con lo de desobediencia civil y los llamados a la violencia, y escuchamos a otros líderes, también aliados políticos, que dicen que van a quemar el país si pierden, que esto aquí va a ser mejor dicho, es decir, una cantidad de amenazas sociales y desestabilizadoras, pues naturalmente el mensaje sí crea una preocupación, por lo menos institucional, y una amenaza latente al orden público. Y ese es un elemento trascendental de materia constitucional. Es una de las grandes obligaciones de Estado que tiene el presidente de la República, es la protección del orden público. Entonces, vamos a vernos confrontados a unas medidas un poco fuertes que seguramente se tendrán que tomar, pero también habrá que leerlas en las circunstancias y en el momento que enfrenta el presidente de la República, con el balance natural de decir siempre sí, pero pues estamos en una democracia, pero al mismo tiempo la democracia está en peligro. Entonces, no es una medida fácil de determinar, y quiero terminarle con esto. También hay que tener en cuenta que ese discurso y esa narrativa del presidente y del candidato sí están articuladas. ¿Cómo lo sabemos? Pues miremos las demandas que están ante el Consejo de Estado. Las dos están ahí. Argumento número uno, la doble nacionalidad del presidente, sobre todo el juramento que tomó en el proceso de naturalización para hacerse ciudadano americano. Una afección, digamos, constitucional atípica que ellos tratan de interpretar ley federal y constitucional americana a la colombiana. Entonces no tiene mucha fortaleza constitucional y jurídica, y es rebatible. Pero es un argumento, por lo menos es jurídica. Y entran ahora los argumentos políticos, acusaciones del presidente que entra en ejercicio sobre asociaciones criminales, pero no hay pruebas. La otra, acusaciones de fraudes. No, Las denuncias de fraude son extremadamente graves, pero precisamente por eso necesitan pruebas, no solo afirmaciones. En los últimos días, Gustavo Petro ha insistido en que existió un fraude electoral y ha asegurado que las evidencias ya fueron entregadas a la justicia. Sin embargo, el proceso judicial conocido hasta ahora muestra un panorama diferente. La demanda de nulidad presentada ante el Consejo de Estado reconoce expresamente que no aporta una prueba directa de fraude, sino que solicita una investigación judicial y una auditoría técnica para verificar posibles irregularidades. Es decir, plantea dudas sobre algunos procedimientos, pero no demuestra que los resultados hayan sido alterados. El Consejo de Estado aún debe decidir si admite esa demanda y, hasta el momento, no existe una decisión judicial que confirme la existencia de fraude electoral. de fraude electoral, pero tampoco presentan esas pruebas. Ayer nada más el presidente hablaba de más de 800.000 votos de fraude. ¿Dónde están las pruebas? Entonces es una narrativa, pero no es una narrativa por allá de una charla. Está en el papel, en una demanda o una acción de nulidad contra el resultado electoral ante el Consejo de Estado. De manera que no es una narrativa social, es una narrativa jurídica o política que quieren volver jurídica para posponer las elecciones, porque tienen unas medidas cautelares que están solicitando. La principal es que se posponga la elección presidencial. Y también está la desobediencia en otros términos, ¿no? La asocian más como la violencia del presidente que ganó las elecciones al amenazar, según ellos, al presidente en ejercicio, al presidente Petro, con la posibilidad de una extradición. Causa, digamos, al menos curiosidad que un jefe de Estado, a terminar su gobierno, su principal preocupación sea si lo van a extraditar. Yo creo que eso habla mucho del gobierno que tuvo y de la persona que es. Entonces, es así como que es muy difícil que la comunidad internacional vaya a rodear esa posición, y sí parece más, por lo menos en el entorno de los Estados Unidos y los aliados occidentales, que el apoyo se vaya a dirigir hacia el presidente Abelardo de la Espriella, porque pues
independientemente de lo que piensen las personas, yo no hice parte de su campaña, no hago parte de su gobierno, soy una persona independiente y neutral, pero como constitucionalista tengo que decir, los resultados se cumplieron, se siguió el proceso constitucional electoral, las autoridades electorales fueron eficientes, emitieron el resultado, ganó. El presidente de la República, desde el punto de vista constitucional del derecho colombiano, no es una autoridad electoral, no está por encima de las autoridades electorales que tienen independencia de acuerdo a la Carta Política, y no se necesita que él reconozca o desconozca los resultados para que sean efectivos. La Constitución no dice, dependiendo de lo que diga el presidente saliente, no. A él le corresponde simplemente entregar el poder, no decidir quién lo va a suceder. Eso es importante que la gente lo recuerde. ¿Qué tan fundamental o qué tan determinante cree usted que es el papel del presidente Donald Trump y el papel de todo lo que está pasando en la región, lo que pasó el 3 de enero con Maduro, para un poco contener ese afán dictatorial de Gustavo Petro? Es decir, si yo le pongo a usted un escenario en el cual no estuviera Donald Trump, no hubiera pasado el 3 de enero, ¿se cree que Gustavo Petro se hubiera comportado de otra manera y estuviéramos en un problema mucho más grande? Absolutamente, sí, claro. Yo incluso lo dije hace mucho tiempo en un programa que hacía para Caracol Radio, allá en Colombia, en un capítulo que hicimos sobre la situación en Venezuela. En ese momento Maduro estaba en ejercicio y yo sí veía el final de Maduro y lo dije, esto es el final de él, por lo menos, porque no le había dejado salir a los Estados Unidos y ya los Estados Unidos habían movido toda la armada y soportaba billones de dólares cada día que estaban desfarteados. Y cuando eso ocurre, Estados Unidos había cruzado algo que en las relaciones internacionales se conoce como Deterrence Mechanism, el mecanismo para generar una presión suficiente para que un actor utilice lo que llamamos hard measures, medidas duras, para conseguir resultados democráticos, sin ir a la guerra. Entonces, cuando usted usa eso, lo tiene que saber usar, porque si lo usa mal, nunca lo puede volver a usar. Entonces, una vez ya sacó los buques, etcétera, y ya estaban rodeando las costas venezolanas, no les quedaba otra opción que actuar. Entonces, en ese proceso sí se vio como el presidente colombiano lo primero que hizo fue llamar al presidente Trump y buscar una agenda para reunirse con él. Y entonces, no solamente sirvió para terminar por lo menos el régimen, si no de Venezuela, sí por lo menos de Maduro, pero también envió una señal clarísima a Colombia. Entonces, eso es innegable. Y esa señal hizo que naturalmente el gobierno adoptara otras posiciones. Y ya el discurso, incluso la narrativa, todos escuchamos cómo fue cambiando. Ya el tema era más, no, entonces vamos a hacer una constituyente que permite cambiar todas las reglas de juego y en la cual Estados Unidos realmente no hubiera podido intervenir mucho porque es la constitución de otra nación la que hubiera resultado. Al caerse ese proyecto, entonces pasaron al del acuerdo nacional. Vamos a hacer un acuerdo nacional, pero pues nadie estaba en desacuerdo, todos estábamos de acuerdo. Eso, aquí hay que respetar la democracia. La constitución no se debe cambiar, pero el acuerdo era para, como el que hizo Maduro, como el que hizo Ortega, como el que evocó también Evo Morales en su momento. Vamos a hacer un acuerdo nacional y el acuerdo nacional es que yo quede protegido y que todo quede muy bien para mí. Entonces, pues el país no estaba de acuerdo con eso, entonces se cayó el acuerdo nacional. Y ya en los últimos dos que están utilizando es la desobediencia civil, no reconocer los resultados, el tema de fraude que ya se cayó naturalmente, pero el último es esa estructura paralela, ese estado paralelo que quieren construir, que es básicamente decirnos que va a haber un gabinete de ministros lateral y bueno, esperemos más propuestas de estas que son una estructura lateral al Estado. Todo dirigido, y porque también se puede ver en las demandas del Consejo de Estado, sobre todo las últimas, en los argumentos que están esbozando ahora, también se está contemplando ya la posibilidad no solamente de que se ataque la ceremonia de posesión, sino que de llegar a tener lugar se pueda atacar digamos, la presidencia misma, la legitimidad de la presidencia misma. Entonces, los ataques ya están dirigidos hacia deslegitimar la presidencia de la República. Pero cuando se está haciendo de esta manera, por vías de hecho y de derecho, porque la desobediencia civil es una vía de hecho, y dependiendo hasta dónde vaya, naturalmente. La demanda ante el Consejo de Estado para que haya medidas cautelares es una vía de derecho, pero como tiene argumentos políticos, entonces ya entran en unas combinaciones muy peligrosas hacia la institucionalidad de la República. Ya no se trata de la persona de Abelardo de la Estrella, sino de la figura de la presidencia y de si en Colombia hay o no democracia. Eso no se puede, que el voto sirve si el que gana es de un partido o del otro. El voto es el voto, es la expresión del votante y eso es lo que debe primar. Es difícil que Colombia, y esperaría yo que en la historia constitucional no fuera a quedar semejante precedente, que el voto de 12.950.000 personas más o menos vaya a ser reemplazado por una comisión de juristas notables, o vaya a ser reemplazado por una corte, o vaya a ser reemplazado por un presidente saliente. Pues eso ya no sería democracia. Sí. La Corte podría tener naturalmente una revisión, pero estaríamos hablando ya de un tema de fraude y no una interpretación de si el resultado electoral es conveniente o no. Esa no es un juicio de valor que pueda hacer una Corte en derecho. Claro. Entonces, en una democracia están claras las cosas. Finalmente, le pregunto por un poco el futuro
Abelardo de la Espriella va a tener que asumir retos desde las protestas en las calles hasta, no sé, supongo que tendrá un plan para extraditar a un montón de bandidos, los fumigar, muchas cosas que tienen que pasar, no solo por su decisión, sino también por aprobaciones judiciales, por aprobaciones de parte de las instituciones. ¿Usted considera que 4 años de Gustavo Petro le han hecho daño a las instituciones? ¿Cómo está la justicia en Colombia? ¿Cómo están esas instituciones que tienen que, digamos, que apoyar al presidente o permitirle al presidente más bien el mandato que le ha dado a los colombianos? Bueno, esa es una ecuación muy interesante porque de todos modos hay que recordar que cambia la ideología del presidente, pero la labor de las Cortes sigue siendo la misma. Control constitucional, del Congreso, control político, oposición en lo que tenga que haber, pero también la nación exige y el momento exige una colaboración hacia un cambio, porque ese es el capital político que él ganó y es el derecho a que las cosas cambien. Entonces, ese es un mandato, ese es el mandato del votante. El mandato del votante no es destruir la democracia. La gente votó porque cree en la democracia y ganó, incluyendo los que votaron por el otro candidato también porque fueron a ejercer su derecho del voto, que es una de las muestras físicas más palpables de que hay una democracia. Entonces no puede ser que el voto haya sido para que vayámonos a destruir las instituciones. Eso no fue por lo cual la gente votó. Es la interpretación de uno de los candidatos, pero no realmente el acto ideológico y constitucional del votante no es ese. Y en cuanto a las cosas que él tiene que pasar, obviamente, pues más allá de las cortes, etcétera, aquí el tema de la extradición también es un tema internacional, de derecho internacional. Um, He notado naturalmente el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, de esta administración, pues yo sinceramente pienso que va a ser un cambio absoluto. Eh, Pienso que el presidente y la administración de los Estados Unidos tienen y el presidente de la Estrella pues tienen una relación superior a la que obviamente tenía Gustavo Petro. Y eso en materia de cooperación judicial, que es el tema central de la extradición, pues cambia mucho. Sin mencionar, claro está, que hay algunos congresistas que tienen unas posiciones un poco críticas y que están observando mucho. Por ejemplo, ayer en el hearing que hubo en el Congreso, en la Comisión de Relaciones Exteriores, en el Subcomité de Asuntos Hemisféricos, que el tema fue Colombia, pues algunos miembros, naturalmente, del Partido Demócrata, pues expresaron algunas preocupaciones en esos sentidos. Entonces, no es que haya una carta absolutamente abierta, pero digamos que sí hay una mejor disposición desde ese punto de vista para que esa situación avance. Porque parte de la propuesta del candidato que ganó es naturalmente terminar esos esquemas de impunidad y entiendo yo, hasta donde sé, pero no me corresponde opinar naturalmente de esa parte política, pero es aplicar la ley. Entonces, en este momento la extradición es constitucional en Colombia y aplica en ciertos casos. Y claro, hay toda una envergadura de cosas que hay que hacer. Colombia necesita una reforma a la justicia, una reforma de salud, una reforma, bueno, lo que necesita son reformas, pero también lo que se necesita es un tema de administración pública diferente, es un cambio de mentalidad del votante y de los líderes. Uh -huh. Porque no siempre todo se arregla con leyes. Algunas cosas se pueden arreglar aplicando las que existen.